¿Está bien? Bueno, esa es la misma cuenta, la misma cota que hicieron en la teórica, digamos, en el libro, solo que como nosotros estamos empezando en x sub 0 igual a 0, en lugar de x sub 0 igual a 0, si no les aparece x sub 0 menos x estrella, acá, pero es lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es usar esa cota para esta parte, digamos, acotarla por algo más explícito en términos del condition number de la matriz. Entonces para eso vamos a usar los polinomios de Chebyshev. Entonces les recuerdo que eran los polinomios de Chebyshev con sus propiedades, digamos, no voy a hacer una clase de polinomios de Chebyshev, sino que solo los vamos a usar. ¿Se acuerdan que esto lo vieron en cálculo numérico? Entonces, los polinomios de Chebyshev se pueden definir, digamos, como una recursión. Digamos, el primer polinomio de Chebyshev, C sub 0, es el constante 1. El C sub 1 es el polinomio x. Y después el C sub k más 1 es 2 por x por el C sub k menos el C sub k menos 1. ¿Sí? Esa es la sucesión recursiva. Y entonces tenemos las siguientes propiedades. En el intervalo 0, en el intervalo menos 1, 1, el polinomio de Chebyshev de orden k se puede escribir como el coseno de algo. Es el coseno de k por el arco coseno de x. ¿Sí? Esto en este intervalo. ¿Sí? Con lo cual, en particular, como es el coseno de algo, la norma, el módulo del polinomio de Chebyshev es menor o igual que 1 en todo el intervalo menos 1, 1. Sí, esa es una propiedad que vamos a usar. Después, afuera del intervalo, o sea, si x es mayor que 1, tenemos la siguiente fórmula. El polinomio de Chebyshev de orden k es 1 medio por x más raíz de x al cuadrado menos 1 a la k más x más raíz de x al cuadrado menos 1 a la menos k. Entonces, digamos, pensemos que estamos en x mayor que 1. Entonces, este término, digamos, mucho no va a importar porque está en el denominador, digamos, eso se va a 0, pero este término sí que se hace grande, digamos. Entonces, vamos a usarlo, digamos, para acotar eso. Y bueno, que además tiene una especie de simetría, o sea, el polinomio de Chebyshev, k, acá me comí la k, menos x en módulo es igual al polinomio de Chebyshev en x. ¿Sí? Entonces, si nos interesa el módulo, no nos importa si estamos en x menor a 1 o x mayor a 1. ¿Sí? Bueno, la propiedad que tenían los polinomios de Chebyshev clave, que igual acá no la vamos a usar demasiado, o sea, solo vamos a usar 2 y 3 esencialmente, o 2, 3 y 4, es que, o sea, era el polinomio mónico de grado k, perdón, o sea, los polinomios de Chebyshev no son mónicos, pero si uno los divide por 1 sobre, la multiplico por 1 sobre 2 a la k menos 1, lo hago mónico porque el término general era esto, 2 a la k menos 1. Entonces, y si tenemos cualquier otro polinomio mónico de grado k en el menos 1, 1, entonces la norma infinito, o sea, el supremo, el máximo del polinomio en el menos 1, 1 es más grande que el máximo valor que toma el Chebyshev multiplicado por esta constante. ¿Sí? O sea, fíjense que el Chebyshev va a cumplir esto es exactamente 1 sobre 2 a la k menos 1, ¿sí? Porque el Chebyshev es menor que 1 y entonces nos queda, digamos, o sea, de hecho esta se cumple con igualdad en algunos x, ¿sí? Que no nos interesa quiénes son acá, pero bueno, entonces, o sea, cualquier polinomio tiene que cumplir esta desigualdad mayor, o sea, tiene que ser al menos mayor que 2 a la k menos 1. Y el Chebyshev es el mejor, digamos, en ese sentido. Es el de norma infinito más chico, ¿sí? Mónico. Bueno,
Ok, entonces lo que vamos a hacer es usar los polinomios de Chebyshev para encontrar una cota eh, usando esta cota, digamos, usando esta cota del ínfimo, del máximo. Vamos a usar los polinomios de Chebyshev para evaluar. O sea, esto vale para todos los polinomios, entonces usando un polinomio particular vamos a encontrar una cota y esa cota va a salir de un polinomio de Chebyshev. Entonces, lo que vamos a hacer es, los polinomios de Chebyshev están en el menos 1, 1, pero lo vamos a trasladar al intervalo de donde estén los autovalores, ¿sí? O sea, vamos a suponer que los autovalores de la matriz A están todos metidos en el intervalo AB, ¿sí? Como la matriz definida positiva van a ser A y B constantes positivas, ¿sí? O sea, piensen que el AB contiene, digamos, al intervalo lambda min, lambda max, digamos. Podría no conocerlos, pero podría tener alguna cota de dónde pueden estar los autovalores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es trasladar, o sea, hacer una traslación. Esta función lineal, digamos que es f de x igual a 2 por x menos a sobre b menos a menos 1, que la podemos escribir como 2x sobre b menos a menos b más a sobre b menos a. Lo que hace es mandar al intervalo AB, lo manda al intervalo menos 1, 1, ¿sí? Entonces, si hacemos la composición, digamos, del polinomio de Chebyshev de orden k con esta función, entonces esto de nuevo vuelve a ser un polinomio porque lo de adentro es una función lineal, ¿sí? O sea, solo multiplicamos por una constante a la x y le restamos algo. Entonces esto me queda un polinomio que es de grado k, del mismo grado que el original, y además lo que cumple es que el polinomio es menor o igual que 1, ¿sí? Para todos los x en el AB, ¿sí? Porque, o sea, mandamos al intervalo AB, lo mandamos al menos 1, 1, y el Chebyshev en el menos 1, 1 satisface que es menor o igual que 1. Entonces, bueno, tiene esa propiedad, ¿sí? Ahora, la cota esta que tenemos habla de polinomios que en 0 valen 1. Entonces va a haber que normalizar al polinomio de Chebyshev de alguna forma para que en 0 valga 1, ¿sí? O sea, necesitamos que el polinomio de Chebyshev en 0 valga 1. Entonces, lo que podemos hacer es, digamos, calcular cuánto vale en 0, ¿sí? Y dividir por esa constante, ¿sí? Y entonces va a valer, en 0 va a valer 1. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces para usarlo como cota vamos a normalizar a este polinomio, entonces necesitamos calcular el polinomio de Chebyshev en 0. Perdón, el polinomio P sub k, que era el Chebyshev compuesto con esta función que mandaba a la b en el menos 1, 1, en 0. Pero si evaluamos en 0 es evaluar el Chebyshev en b más a sobre b menos a, ¿sí? Bueno, acá estamos con un menos, pero no importa porque queremos el módulo, entonces es lo mismo que si con un más. ¿Sí? Usamos la propiedad 4. Ahora lo que vamos a hacer es, usamos la propiedad 3 que me decía cuánto valía para los x mayores que 1 el polinomio de Chebyshev. Teníamos la siguiente igualdad, que el Chebyshev era esta cosa, que sorprendentemente es un polinomio. Y la vamos a acotar por esto, digamos, por este término. El otro es insignificante, digamos. Entonces lo que tenemos es que la norma del polinomio de Chebyshev en x, que es b más a sobre b menos a, es un medio de x más raíz de x al cuadrado menos 1 a la k. ¿Sí? Entonces 1 sobre eso, 1 sobre el c sub k en x, es menor o igual que 2 sobre 1 por x más raíz de x al cuadrado menos 1 a la k. Y por diferencia de cuadrados, o sea, esto lo podemos escribir como una diferencia de cuadrados,
Entonces nos queda lo mismo que si hacemos, o sea, la inversa de este número es, la inversa de este es x menos x menos raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Porque si fijan, hacemos este por este, me da 1, ¿sí? Porque se cancelan, digamos, los x al cuadrado y me queda 1 solo. Fíjense que es una diferencia de cuadrados medio rara, pero tiene sentido. Este por este da 1. Entonces me queda 2 por x menos raíz de x al cuadrado menos 1 a la k. Ahora reemplazamos el x como b más a sobre b menos a y entonces nos queda 2 por b más a menos 2 raíz de b por a sobre b menos a. Hay que hacer una cuentita, pero fácil. Y esto también, digamos, lo podemos escribir, digamos, en términos o sea, diferencias de cuadrados, de nuevo. El de abajo, o sea, lo de abajo lo podemos escribir como raíz de b más raíz de a por raíz de b menos raíz de a, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados. Y el de arriba es raíz de b menos raíz de a al cuadrado, ¿sí? Entonces se cancela 1 y me queda esto, ¿sí? O sea, me queda raíz de b menos raíz de a sobre raíz de b más raíz de a, a la k. Bueno, entonces, digamos, como habíamos hecho la normalización, digamos, el polinomio Q lo dividíamos por el valor en 0, el p sub k en 0. Acá hay un 0 que también hay que corregir, este polinomio k en x, dividido esta constante. Entonces ahí lo normalizamos para que valga en 0 valga 1. Y entonces el máximo de los q en los lambda i, como todos los lambda i están metidos en el intervalo b, es menor o igual que el máximo del q en t para t en ab, y esto lo podíamos acotar como 1 por el c sub k en x, ¿sí? Acuérdense, usando que era el polinomio de Chebyshev era menor o igual que 1, y después teníamos la constante esta, que era evaluar en el x, que era a más b sobre a menos b. Y esto eso no es otra cosa que lo que habíamos encontrado antes. 2 por raíz de b menos raíz de a sobre raíz de b más raíz de a la k. Bueno, entonces la cota que teníamos era el ínfimo sobre todos los polinomios elevado al cuadrado. Entonces nos queda lo siguiente, acá aparece un 2k, pero también está todo elevado al cuadrado acá. Podríamos simplificarlo directamente, no lo hice en este paso. Y nos queda esta desigualdad, y ahora sí lo simplifiqué, o sea, el k, saqué todos los cuadrados. Y, o sea, esto vale para todo intervalo AB en el que todos los autovalores estén contenidos, ¿sí? Pero podríamos tomar directamente, o sea, el intervalo AB que sea el lambda min, lambda max. O sea, el A igual a lambda min y el B igual a lambda max. Y entonces lo que nos queda en términos de el condition number de la matriz, que es lambda max sobre lambda min, en este caso porque la matriz es definida positiva, la cota nos queda 2 por la raíz del condition number menos 1 dividido la raíz del condition number más 1 a la k. Y fíjense que haciendo Taylor de orden 1, cuando k de a es muy grande, o equivalentemente cuando k de a la menos 1 es aproximadamente 0, esto se parece mucho a 1 menos 2 sobre la raíz del condition number, ¿sí? Porque es como, digamos, acá es como si hiciéramos 100 menos 1 sobre 100 más 1, ¿sí? Es como 99 sobre 101, y lo que estamos diciendo es que esto es lo mismo que si hiciéramos 1 menos 2 100, ponele. ¿Sí? Más o menos es esencialmente lo mismo.
Bueno, igual ahí el 100 es la raíz del condition number. ¿Sí? Esa raíz ayuda bastante. Si se acuerdan, en la convergencia del gradient descent teníamos una cota que era igual, pero sin la raíz del condition number. La raíz ayuda mucho, digamos, porque podemos tener números grandes de condition number y la raíz es mucho más chiquita, digamos. Eh, entonces no va a ser tan fuerte la dependencia del condition number como en el gradient descent, que se arruina muy fácilmente, digamos, esa convergencia. Bueno, ahora vamos a ver en ejemplos cómo nos queda, cómo queda esto, cómo es la convergencia. Lo que les decía era que si empezábamos con un x0 distinto de 0, la desigualdad es igual, solo que acá aparece el x0 menos x estrella abajo, en lugar de x estrella solamente, en lugar del error relativo lo que acotamos es el error en el paso k en términos del error en el paso 0. ¿Sí? O sea, les queda esta. Y esta es la desigualdad, digamos, general. Y acá les dejo un par de ejercicios que son lindos y fáciles, no son para nada difíciles. Y si no les salen, los preguntan. Los voy a agregar a la práctica, lamentablemente. Voy a incumplir mi promesa de que no iba a agregar más ejercicios. Voy a agregar estos 2 ejercicios nomás. Y ahora sí, termina la práctica 2. Bueno, uno es que si la matriz tiene m autovalores distintos, entonces el método de los gradientes conjugados termina en m pasos. Lo pueden ver con esta cota. O sea, ver que la cota del ínfimo esta es igual a 0, usando el polinomio minimal. ¿Sí? Ya lo sabíamos por otras razones, pero piénsenlo con esa cota, a ver cómo lo pueden deducir. Y la otra que es un poco más interesante y además es simple y tiene mucho uso, es la siguiente, que si tenemos los autovalores ordenados en orden decreciente, digamos el primero es más grande hasta el más chiquito, entonces lo que tenemos es la siguiente cota. En el método de los gradientes conjugados, en el paso késimo, podemos acotar el error de x sub k menos x estrella como lambda k menos lambda n sobre lambda k más lambda n por el x sub 0 menos x estrella. ¿Está bien? Y fíjense que esto sale muy fácilmente considerando un polinomio que tiene las raíces en lambda 1 hasta lambda k menos 1, o sea, para que se anulen los autovalores grandes desde el primero hasta el k menos 1, y después voy a poner una raíz en el promedio, digamos, del lambda k más lambda n sobre 2, o sea, en el punto intermedio. Con eso, y hagan la cuenta del acotar ese ínfimo de los máximos, les va a salir esta desigualdad. ¿Sí? Háganla. ¿Por qué? Porque es muy útil esta desigualdad. O sea, como les decía, y esto está también en el libro de Loenberger, es que consideremos la siguiente situación, digamos. Supongamos que los primeros k-1 autovalores son muy grandes, o sea, tenemos que tener cierta información sobre cómo es el espectro de la matriz, o sea, cuántos autovalores grandes y cuántos autovalores chicos tenemos para saber cuál es este k. Entonces, si los k-1 primeros son muy grandes y el resto, los n-k-1, son chicos, pensemos que los que son chicos se encuentran en un intervalito AB, chico, ¿sí? Porque están todos más o menos cerquita. Entonces, lo que podemos hacer es el método de los gradientes conjugados con un rearranque cada k pasos, ¿sí? Y esta desigualdad lo que nos dice es que luego de k pasos, o sea, luego de que hacemos un rearranque, o sea, si hacemos el método de los gradientes k pasos, ese es el siguiente, entonces este es el x más, es hacer k pasos, entonces, y el x era el que en el que estábamos, entonces la desigualdad que tenemos es que la norma de x más menos x estrella es menor o igual que b menos a sobre b más a por el x menos x estrella. O sea que si este intervalito AB es
es más o menos chico, esto me va a dar una buena reducción, digamos, y va a ser independiente de que tenga autovalores enormes, o sea, porque lo que podría arruinarnos, o sea, en el otro ejemplo, perdón, la otra proposición era con respecto al condition number de la matriz. Si tenemos un condition number enorme, pero eso se va a deber a que tenemos autovalores muy, muy grandes, ¿sí? O sea, vamos a tener autovalores muy chicos o autovalores muy grandes. Si tenemos autovalores muy grandes, eh, digamos, lo que hacemos es hacer rearranques, ¿sí? Cada una cantidad de pasos y por lo menos tenemos esta reducción cada esos K pasos. Bueno, entonces esto va a ocurrir en la práctica, digamos, cuando hacemos los métodos de barrera logarítmica o barreras, digamos, en general, o penalidad, van a ocurrir este tipo de cosas de autovalores grandes con respecto a otros, por cómo están planteado el problema naturalmente. Entonces esto lo vamos a hacer. Bueno, entonces ahora, por último, le quería mostrar resultados de cómo funciona el algoritmo en la práctica. Entonces, primero empezamos con una matriz A de 100% definida positiva y un condition number de 100, digamos, que es un número bastante razonable, digamos, o sea, chico, en cierto sentido. Cuando tomamos raíz de condition number nos queda raíz de 100, que es 10, y eso nos da una convergencia bastante buena. La cota, si se fijan, nos va a quedar como 0.8, ¿sí? O sea, la constante de convergencia lineal, digamos. Entonces, fíjense que si hacemos gradientes conjugados, y acá lo que le estoy ploteando es la norma del x sub k menos el x estrella. El x estrella lo encontré por un método directo, ¿sí? Y ponemos un epsilon de precisión igual a 10 a la menos 5. Fíjense que hacemos 12 pasos de gradientes conjugados y ya convergió, digamos. O sea, acá vemos el residuo, que es lo que realmente medimos para la condición de salida, el criterio de stop, digamos, y ahí vemos que llega a 10 a la menos 5. Fíjense que el residuo no es decreciente, pero la norma, o sea, bueno, la norma estándar tampoco, pero la norma, lo que sí tenemos que es decreciente es la norma A. Pero esta norma, digamos, en este caso al menos también es decreciente. Bueno, fíjense que en 12 pasos esto convergió, o sea que es muy bueno. Igualmente para este tamaño de matrices no es eficiente hacer esto, ¿sí? Acá lo tenemos para una matriz de nuevo de 100%, pero con un condition number más peludo, que es de orden de 500, lo multipliqué por 5, y fíjense que la cantidad de pasos ahora es 21 pasos que necesita para converger. Acá vemos el residuo, de nuevo tiene picos en los que el residuo se agranda, pero sin embargo seguimos acercándonos. Ahora me fui al tamaño de matrices de 1000 por 1000, ¿sí? O sea, una matriz ya 10 veces más grande. Esto ya es bastante grande, o sea, ya estamos en los límites de lo que es, de lo que uno le puede meter y que sea eficiente, que entre en caché. Y con un condition number bastante más feo, o sea, porque cuanto más grandes las matrices, es más usual que aparezcan condition numbers más grandes. Y fíjense que nos queda un condition number de 12.500 y sin embargo la convergencia se da, de nuevo el epsilon es igual, ¿eh? La convergencia se da en 38 pasos, ¿sí? Y acá vemos el residuo, también tiene estos piquitos, pero no se va, digamos, no hay problema, digamos, siempre va acercándose. En este ejemplo, yo, digamos, lo que iba haciendo, que les recomiendo que lo hagan cuando implementen el algoritmo, que lo tienen que hacer, es medir el tiempo, a ver cuánto tarda versus cuánto tarda el método directo, o sea, hacer a \b en MATLAB.
Ya en este ejemplo estamos en el mismo orden, o sea, los dos métodos tardan alrededor de 0.2 eh, 0.02 segundos, o sea, 2 centésimas de segundo, el método directo y el método de gradientes conjugados. O sea, fíjense que acá estamos haciendo muchísimo menos que 1000 pasos, estamos haciendo 38 pasos. El problema es que en MATLAB al menos hacer un while, digamos, hacer todos esos pasos en el medio no es tan eficiente, con lo cual perdemos eficiencia con respecto a cuando en MATLAB vos le metes a resolver una matriz y ya implementa el APAC y es súper eficiente, no hay nada de pérdida de tiempo ahí. O sea, ahí es tan rápido como un lenguaje como C, digamos. Pero si uno hiciera una implementación en otros lenguajes, probablemente ya estaríamos ganándole a MATLAB por esta cuestión de que sería mucho más rápido hacer el forest. Bueno, y un ejemplo ya enorme, o sea, esto ya está en la frontera mal, digamos, resolver esto con un método directo es bastante fulero. O sea, calcular el condition number lleva mucho tiempo y resolver el sistema de 10.000 por 10.000 lleva alrededor de 10 segundos. En este caso creo que eran como 7 segundos que tardó el método directo. Y si lo hicimos con gradientes conjugados y esto converge en 60 pasos y tarda 3 segundos. O sea que ya acá es bastante más rápido hacer gradientes conjugados. Acá ven el residuo. ¿Sí? Eh, Hay una pequeña trampita que es que, o sea, el gradiente conjugado yo lo estoy haciendo converger a este nivel de precisión, cuando el método directo obtiene un nivel de precisión mayor, o sea, obtiene un nivel de precisión del 10 a la menos 11, eh, pero, pero bueno, eso no es, no es tan importante, digamos, si no nos importa que si este nivel de precisión está bien para nosotros, perfecto, ya está, lo hacemos más rápido. Eh, bueno, y como les decía esto, o sea, la idea de gradientes conjugados es que está bueno porque lo podemos pensar como algo que interpole entre hacer Newton, que es resolver el hessiano igual al menos el gradiente, o sea, el hessiano a la menos 1 evaluado en el gradiente, encontrar el paso de Newton, y el gradiente, o sea, el método de descenso por el gradiente sería el primer paso, ¿sí? O sea, el primer paso de gradientes conjugados. Entonces lo que uno podría hacer es, en lugar de hacer gradientes conjugados a full, puede hacer un gradiente conjugado con un epsilon moderado, no tan chico, y que se acerque. O sea, por ejemplo, fíjense que acá si hacemos no sé, si hacemos 20 pasos ya estamos bastante cerca. Entonces, haciendo quizás un método de gradientes conjugados para resolver el hessiano, pero con una cantidad de pasos fijada o con una precisión medio relativamente grande, hacemos una cantidad significativamente menor de cuentas que si hiciéramos el método de Newton, digamos, o sea, si resolvemos exactamente un método directo para resolver el hessiano, y igual vamos a mejorar bastante. O sea, es un mix intermedio entre digamos, resolver Newton, pero con menos precisión, digamos. Porque en el fondo no nos va a interesar, digamos, pegarle con total exactitud al hessiano, o sea, con toda exactitud al resolver el problema del hessiano a la menos 1 por el gradiente, sino que nos alcanza con una solución aproximada de eso, ¿sí? Entonces, quizás haciendo en un problema enorme, con un número de variables enorme, como este paso de 10.000, vamos a hacer, no sé, 10 o 15 pasos, eso va a ser mucho más rápido que resolver el hessiano,
Ni hablar en ejemplos de tamaños mayores, en los que ya quizás ni es factible resolver al menos de forma directa si la matriz es densa, el hessiano, y uno hace una aproximación del método de Newton bastante buena, ¿sí? Después, también en la práctica tienen este método de, o sea, hacer el algoritmo de gradientes conjugados no lineal, digamos, en el caso en el que el hessiano va cambiando en cada punto y, y el gradiente también, digamos, o sea, vamos actualizando con la misma fórmula de gradientes conjugados, pero ahora todo depende del x. Eh, bueno, acá yo lo que se estaba diciendo era directamente, o sea, resolver el problema de la cuadrática de Newton, pero con gradientes conjugados con menos pasos, digamos, ¿sí? Esa es una forma de hacer resolver más eficientemente el Newton, digamos, aproximarse a un Newton con menor precisión, ¿sí? No resolverlo de forma tan exacta. Bueno, eh, eso está bueno que si quieren, si lo quieren pensar y hacer, está bueno que lo hagan, digamos, hagan un método tipo Newton, donde en cada paso hagan gradientes conjugados por 10 o 20 pasos y lo podemos comparar con Newton en términos de operaciones y lo podemos comparar con gradient descent. O sea, en general va a ser mucho mejor que gradient descent, va a ser peor que Newton, porque, bueno, Newton es exacto, digamos, o sea, es como si hiciera todos los pasos, pero en términos de complejidad, en términos de cantidad de flops, probablemente le gane a Newton, ¿sí? Si lo tuneo de la forma adecuada. Bueno, ok, terminamos acá.